Bien, a ver, recuerden que estábamos hablando del tema ya de todas las culturas y la vez pasada vimos también el ámbito de lo que correspondía al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar ya el ámbito dentro de lo que corresponde ya al desarrollo per se, como les iba indicando, un desarrollo cultural. Entonces vamos a ver algunas generalidades de este aspecto. Perfecto. Bien, considerando entonces el desarrollo cultural que ya lo veníamos viendo, pues a grandes rasgos en nacionalidades, en culturas dentro del Ecuador, pues hay que ver igual las generalidades para pasar ya a un ámbito un poco más macro, un poquito ya de lo que compete a la materia como tal. Entonces, vamos a considerar pues varios asuntos dentro de esto, como la identificación de lo que correspondía a un desarrollo cultural. Entonces, dentro de lo que es un desarrollo, como ustedes pueden ver en el cuadro que está en este momento en pantalla, pues corresponde básicamente a las costumbres, anhelos, éticas y políticas que engloban básicamente a una cultura, a una nacionalidad, a un pueblo, a un territorio como tal. Porque netamente si hablamos de Cuenca como tal, a pesar de no corresponder pues la ciudadanía, las personas que aquí habitan, si bien es cierto, no corresponden a una nacionalidad netamente reconocida, digamos, como los habíamos visto en las clases anteriores, igual hablamos o estamos hablando de un desarrollo cultural dentro de lo que corresponde a las costumbres, dentro de la ética y política también, por mencionarlo así. Ya lo pongo como ejemplo, si ustedes pueden identificarlo un poquito mejor. Yo, pues de lo que recuerdo, el tema este de los, por ejemplo, que hablamos netamente de cultura dentro del tema de carnaval, yo que recuerde, pues este tema de jueves de compadres y comadres se lo hizo unos pocos años atrás, considerando que eso también se lo hacía en tiempos de antaño. Entonces, sí se perdió eventualmente unos años la práctica o la celebración de esta tradición, que sí se la celebraba anteriormente, pero hoy en día ha retomado nuevamente eso, ¿no? Entonces, básicamente estamos también hablando de un desarrollo cultural dentro de la ciudad. Ya lo explicaba, no netamente obedece a una cultura específica, pues a una nacionalidad, sino más bien a algo un poco más amplio, ¿no? Por eso es que hablamos también como segunda parte dentro del territorio, como pueden ver ustedes aquí. Entonces, el desarrollo también obedece a un territorio específico, algún lugar, a un tema de tránsito que se refiere a la movilización de personas o a la territorialidad. Recuerden que una cultura o por un ámbito cultural, recuerden que las tradiciones que se viven dentro del país, como por ejemplo el pase de niño, que son pues patrimonio intangible, que es considerado también, hay unas movilizaciones o tránsitos dentro del propio territorio o fuera de él que permiten el movimiento de grandes masas de personas, como por ejemplo lo que llamamos esto de la Virgen del Cisne, que es igual es un movimiento masivo de personas que lo realizan en una fecha específica del año y obviamente obedece al tercer ámbito que es la cultura, que son cosas, hechos o ethos, que es básicamente de latín, ¿no? Que es básicamente las situaciones, cosas, actitudes, etcétera, ¿no? Todo está basado en el tema cultural como tal. Eh, si bien es cierto, por ponerles ejemplos súper claros y vamos avanzando súper rápido en la materia, eh, vamos al tema cultural como tal. Eh, si bien es cierto, se me ocurre, o por poner el ejemplo, yo tengo un amigo que se casó pues con una chica que era de Manabí. Entonces, si bien es cierto, estamos dentro del mismo país, el tema cultural como tal ya es un precedente pues para marcar ciertas situaciones que se han venido dando que se lo puede tomar como problema o como una oportunidad de aprender, ¿no? Porque si bien es cierto, la cultura de la cosa es bastante rica en gastronomía, pues en identidad y demás, pues al juntarse dos culturas, llamémoslo así, una cultura de la sierra que tiene bien arraigado el tema cultural, vuelvo a repetir, o valga la redundancia, con temas de la costa, por ejemplo, se me ocurre, a mí pues de niño,
siempre me ha encantado comer, qué sé yo, locro de papas con mote. Pero la pareja, por ejemplo, que ponía el ejemplo de un amigo, eh, casi que nunca comían esto. Entonces ahí, para comenzar, hay un choque cultural, ¿no? Porque por cultura, por principios, por educación, por miles de cosas que puedan ser, entonces hay un pequeño choque que puede ocasionar ciertas, o como decía en un principio, o problemas, o una oportunidad de aprender y desarrollarse también, ¿no? Entonces, para que tengan un poquito claro, el desarrollo cultural no solo viene arraigado de cierta nacionalidad, pueblo, territorio, sino más bien va en forma global. Hablamos de, o ya tenían ustedes entendido qué es el tema de cultura, y obviamente recuerden que cultura no es o no obedece a ser una persona culta o que tenga los mejores principios, sino básicamente estamos aquí hablando de cultura como tal que yo he venido desarrollando de mis antecesores. Si bien es cierto, mis antecesores me enseñaban, por ejemplo, que si tenía un hijo, a envolverlo, pues en la práctica tradicional que siempre se lo ha venido haciendo. Hoy en día existen muchos estudios, por ejemplo, que en una ciudad ya no se adopta esta cultura, esta forma de envolver a los niños, que como se lo hacía tradicionalmente, ¿no? Porque pensaban que con esto evitaban que, por ejemplo, el niño o el bebé que recién había nacido, pues se asuste o se mueva tanto, etcétera. Hoy en día en las ciudades, por ejemplo, ya no se practica eso porque se dice que científicamente esto impide un desarrollo motor del bebé o un desarrollo motriz para el tema de movilidad, inclusive hablamos de una cierta atrofia que lo llaman también los médicos, yéndonos a otro punto. Entonces, dense cuenta que cada cultura obedece igual al tema de antecesores, inclusive el tema de cocina, pues la forma de hablar, pues las prácticas que yo hago día a día, todo eso viene relacionado a mis antecesores. Cuéntame, Eric, coméntame, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Discúlpeme, mi internet está fallando feísimo y recién me pude conectar, profe. Ya no hay problema, ya te coloco igual al final cuando pongamos pues tomemos nuevamente lista al final de la clase, no hay problema. Gracias, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento para entender plenamente lo que obedece el desarrollo cultural? Entonces recuerden que viene arraigado por tres partes, que es el desarrollo, el territorio y la cultura como tal. Entonces, el desarrollo ya decíamos que es el avance de costumbres, de tradiciones, de la ética, la política, cómo me ha llevado a ciertos cambios. El territorio, donde específicamente estoy. Ahí venía el ejemplo de mi amigo, por ejemplo, que se casó con una persona de la costa, que tienen dos culturas riquísimas, cada una de ellas. Pero esto puede ser capaz que un tema de, como bien decía, de problema o de aprendizaje mutuo para enriquecer aún más estas culturas, ¿no? Y netamente el ámbito cultural que obedece a cosas, de hechos, actividades que se realicen en el día a día, netamente cultural, ya lo decíamos. Entiéndase por cultural, por cultura o por cosas que yo he adquirido de mis antecesores. No así el que yo sea culto o no, que viene por otra parte. ¿Ya? ¿Sí me escuchan claro hasta el momento? Sí, profe. Perfecto, estamos bien. Bien, vamos a tratar de diferenciar un poquito el ámbito del desarrollo cultural, pero que también va de la mano del desarrollo humano, desarrollo de la humanidad, que me late que ustedes sí tuvieron también en el ciclo anterior, si mal no estoy. ¿Estoy correcto? Sí. Sí, Ya, profe. entonces ya veíamos que el desarrollo de la humanidad corresponde al proceso que tiene una sociedad, a partir netamente del desarrollo económico, que mejora las condiciones de vida de todas las personas. Básicamente en eso se engloba el desarrollo humano. Ahora, vamos viendo paso a paso frente o versus al desarrollo cultural. El desarrollo cultural, y te hago una pregunta aprovechando que tú estás en la pantalla principal, digamos, de mi computadora Alvita, el tema del desarrollo humano con el desarrollo cultural. Ya sabes que el desarrollo humano se basa en el desarrollo económico. ¿Crees que el desarrollo cultural se base igual en el desarrollo económico, sí o no? A tu criterio. A ver, bueno, a mi criterio, como bien dice, el humano se basa en lo económico, como bien dice, pero el cultural sería más a lo que se refiere a culturas, pero eh,
No tanto así, como quien dice, también habrá un poco de economía para que esas culturas puedan enriquecerse, ¿no? De alguna manera. Ujú, exacto, pero no es el eje principal el tema económico No. en el ámbito de desarrollo Sí, el eje cultural, principal no sería como algo secundario, por así tal decirlo. cual. Y esto es, casi hablamos de que si podría existir o no, que realmente en este caso del desarrollo cultural, en teoría es irrelevante. Si bien es cierto, todas las Ujú. culturas necesitan de un manejo económico, recuerden que la economía se la llevan dentro de su propio pueblo. Por ejemplo, tratándose de otras maneras, si hablamos de hace muchos años, por ejemplo, atrás, cada una de las nacionalidades o culturas pretendía hacer uso de, de sus propios recursos para alimentación, por ejemplo. Entonces, ellos también sembraban y cosechaban o vivían de la caza, pesca, etcétera, ¿no? Entonces, allí básicamente la economía la hacían ellos mismos, o en teoría no necesitaban de una economía, digamos, palpable o tangible, sino más bien el desarrollo lo vivían ellos en sus diarios quehaceres. Entonces, más o menos para que se tenga un poco entendido el tema. Sin embargo, en el desarrollo humano sí es sumamente necesario la economía, porque esto permite desarrollarnos en todo ámbito, ya sea educativo, pues profesional, tema de viajes, de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el ámbito económico es principal en el desarrollo humano, más no así en el desarrollo cultural. En ese sentido, entonces, en el desarrollo humano está sujeto pues a que los individuos cuentan con los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas o deberían cubrir con recursos. A eso obedece la canasta básica familiar, por ejemplo, que está considerada en X número de dólares, que cubrirían en cierto sentido pues los gastos que pueda tener una familia X. Entonces, aquí entonces estamos hablando no solo del tema de alimentación, sino también podemos ver el tema de salud, educación, seguridad personal, libertad política y cultural, así como la capacidad de cultivar intereses y desarrollar todas las potencialidades productivas y creativas que pueda yo tener. Entonces, como se dice muchamente, para lograr todo esto necesito dinero. Así de sencillo en el desarrollo humano. Más no así en el desarrollo cultural. Entonces, como dato de interés, vamos viendo un poquito del tema, ya lo decía, en la comparación, pues, desarrollo humano, desarrollo cultural. El Ecuador continúa marcando el liderazgo regional en reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza. Esto hablamos en el ámbito de desarrollo humano como tal. Si bien es cierto, ustedes se fijan aquí que es como que muy enfático el tema de que Ecuador por poco es un líder en muchas cosas, quiero hacer mención de que esto básicamente es tomado de datos eh, estadísticos pues, del gobierno nacional. Que bien es cierto, obviamente se pretende dar un renombre, una suma de interés a lo que ellos conllevan. Entonces, estos datos estadísticos se desprenden netamente del informe sobre desarrollo humano del 2014, que fueron algunas modificaciones dentro de la legislación tanto del Ecuador como de muchos otros países. Entonces, en teoría, Ecuador está ubicado entre los países con un desarrollo humano alto, que si bien es cierto, esto obedece a muchísimos otros factores, como por ejemplo, el, qué sé yo, la expansión territorial, etcétera, el número de habitantes también. Escuchaba recientemente, por ejemplo, que dentro de todas las empresas, ya como desarrollo humano, que va de la mano, reitero, con el tema económico, Cuenca, por ejemplo, eso sí es como dato real, de hecho está considerada como la ciudad más importante en el desarrollo pues, industrial que tiene Ecuador. Yo personalmente consideraba pues que iría de la mano también con Guayaquil, que es una ciudad élite también en desarrollo empresarial. Sin embargo, Cuenca pues tiene muchas empresas o fábricas que permiten este desarrollo industrial que va de la mano con el humano, ya lo habíamos dicho, por la cantidad de empresas sumamente importante que cuenta la localidad. Por ejemplo, Graiman, pues Ital Pisos, el grupo Ortiz, por ejemplo, también que produce, tiene varias naves de fabricación de muchísimos productos. Tenemos aquí, por ejemplo, empresas importadoras también, productoras como yo les la Llantera, por ejemplo, que es principal en el país. Eh, Centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que están muy cercanas a Cuenca. Entonces, sí hablamos de un desarrollo macro en el ámbito
económico. Y Cuenca es una de las principales potencias dentro del país para que se desarrolle ese tema económico dentro del territorio, ¿no? Bien, aquí pasando al ámbito igual de desarrollo humano, se contempla pues tres factores principales, para que tengan ustedes idea. Recuerden que el desarrollo humano, y si ustedes ya lo vieron, va de la mano también en este caso, y quiero hacer énfasis en eso, en el desarrollo cultural, porque la cultura también depende del desarrollo que tengan sus habitantes, ¿no? Entonces, el índice de desarrollo humano está contemplado pues en tres factores, que es la esperanza de vida al nacer, o sea, cuántos años de vida va a tener esa persona, años de escolaridad, que normalmente obedece al nivel de estudio que van a tener esas personas, y el ingreso promedio, que es básicamente cuánto están ganando. Recuerden que aquí el desarrollo humano se enfoca muchísimo en el tema económico, vuelvo y repito, para un desarrollo pleno de lo que corresponde a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí en este informe se incorpora por primera vez el análisis de la vulnerabilidad y la resiliencia, que es la capacidad que tienen todos los países para enfrentar situaciones de crisis. En este caso, ya lo vemos y vuelvo al ejemplo que el Ecuador, y creo que ningún país del mundo, a excepción de algunos, no estuvieron preparados para afrontar esta crisis, por ejemplo, que fue una crisis económica macro a nivel mundial. Entonces, si bien es cierto, hay algunos otros factores que permiten en ciertas áreas un desarrollo humano, por ejemplo, bastante incrementado, en el país como tal ha habido sí un subdesarrollo. ¿Por qué? Porque el tema económico se vio a la baja y obviamente hubieron otros factores que afectaron pues muchísimo este tema, despidos, cierres de empresas, etcétera, ¿no? Entonces eso para hacer como que un tema súper rápido de las diferencias o características que tiene el desarrollo humano versus el desarrollo cultural. Entonces, vamos aquí al tema de educación intercultural bilingüe, que también entra dentro del mismo ámbito. Como parte de la política pública, ustedes saben muy bien que se ha pretendido pues una educación o un nivel de educación en el que se compartan ámbitos culturales. Por ejemplo, hoy en día ya no hay un tema como que de identificación, si es que eventualmente entra una persona en una ciudad correspondiente a alguna nacionalidad. Por ejemplo, si un Sáchila va a una universidad de Quito y obviamente por costumbre ellos tienen pues obviamente el tema cultural de pintarse el cabello, se me ocurre. Entonces ya no es una manera de disgregar o de hacer un tema de racismo dentro de la educación. Eso ya no está permitido hoy en día. Antes sí había como que se veía mal este tema, ¿no? Por ejemplo, un otavaleño, por ejemplo, entra una entidad educativa de la ciudad, ya sufría de bullying y otro tipo de situaciones, ¿no? Hoy en día, más bien, eso está bastante controlado porque el tema cultural ya permite dentro de nosotros el abrirnos a otros sectores, ¿no? A identificar que la cultura que existe en el Ecuador es parte de nosotros y no tenemos por qué, pues, taparnos los ojos ante esta situación. Por ende, el gobierno ha implementado, pues, que eso, dentro de su educación o dentro de muchas entidades también se enseñe, pues, en otros idiomas, ya sea el quichua, y además también, como le menciono aquí, dentro de los pueblos indígenas existen ya diccionarios en otro idioma, en el idioma nacionalizado o idioma original de ellos, ¿no? Por ejemplo, de los secoya, de los cofanes, Wao, los Shuar, que tienen otro idioma específico, ¿no? El Quito, etc. Entonces, eso sí se pretende como desarrollo de cultura. Ahí estamos hablando de un desarrollo cultural como tal, ¿no? Ya, ahora en el tema de salud, no quiero que se enfoquen muy bien en lo que dice aquí, porque vamos a más bien a hablarlo y vamos a discutir un poquito este tema. Por ejemplo, si yo me voy a la salud de una cultura, eh, como ya les decía yo, como tema vivencial o como ejemplo, pues como proyecto de tesis a mí se me ocurrió pues hacer un poco del desarrollo y prácticas de medicina, todo el tema cultural en una comunidad que está cercana aquí a Cuenca, está en la parroquia de Tarqui, que se llama Cuchihuayra, esta comunidad, ¿no? Entonces ahí realmente tiene un tema de salud
que ellos mismos lo han adoptado. Vuelvo y repito, aquí entra el ámbito cultural que viene de sus antecesores. Por ejemplo, cuando les duele la cabeza, ellos no es que van a la farmacia a comprar una aspirina, se me ocurre, sino más bien utilizan su práctica de medicina ancestral con todas las plantas que ellos ya tienen sembrados, es en su mayoría como un vivero, digamos, que es de medicina como tal. Entonces, ellos ocupan todas las plantas que ellos mismos pues han sembrado y producen, ¿no? Y que, como decíamos en un inicio y considerando todo el tema de las nacionalidades o cultura, pues ellos tienen ya sus personas específicas, normalmente los dirigentes o los chamanes, por ejemplo, en otras culturas o nacionalidades, que son los curanderos, los médicos oficiales de estas culturas, nacionalidades, comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ellos van donde su doctor principal, que es el curandero, el chamán, etcétera, y este chamán normalmente tiene la característica de siempre realizar sus prácticas medicinales con medicina netamente natural. Siempre, siempre van a encontrar de esta manera. Entonces, sí es un choque realmente lo que produce esto, porque en la ciudad pues estaríamos acostumbrados a decir no, o sea, si está embarazada de ley tiene que acudir a un centro médico, pues hacerse atender por una persona especialista. Cuando da a luz, pues que le atienda una neonatóloga, un pediatra, etcétera, ¿no? Pues en la parte cultural no existe eso, solo existen las parteras, que inclusive pues van directamente a los lugares de residencia o a la misma casa de donde está la persona a que dé a luz, allí está la madre, ¿no? Y se le da los cuidados posteriores, etcétera, porque recuerden que dentro de una comunidad, cultura, nacionalidad, toda su gente es súper unida, no así en la ciudad, que yo por poco casi no me conozco con el vecino. Entonces, aquí sí tenemos que considerar bastantes aspectos, ¿no? Que una nacionalidad, pues las personas son súper unidas. Por lo general, como ya habíamos hablado, pertenecen a los mismos grupos familiares que se han ido esparciendo, pues como primos, que ya tienen su propia familia, su familia más, y básicamente pertenecerían a la misma familia, ¿no? Entonces, aquí alguna pregunta hasta el momento. Bien, Albits, muy bien. A ver, perfecto. Aquí está lo que les hablaba del Plan Plurinacional para eliminar la discriminación y el racismo, que esto fue un plan pues que se puso en vigencia en el año 2009, como vemos aquí, donde se pretendía que no se tendría que discriminar o actuar en forma racista en ninguna entidad pública, ni privada, ni educativa, ni absolutamente nada. Es por eso que a partir de este año, muchas personas dentro de las entidades públicas y ocupando cargos súper importantes ya pertenecen a ciertas nacionalidades, como por ejemplo shuaras, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos inclusive muy común, es muy común ver este tipo de, de actividades realizadas por personas que pertenezcan a una comunidad, a raíz de que se eliminó el tema de discriminación y racismo en todos los ámbitos ecuatorianos, educativos, pues, institucionales, profesionales, etcétera, todos, absolutamente todos. Entonces, eso para hacer básicamente una consideración de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento de desarrollo cultural, considerando el tema también de las culturas y cómo han ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Vamos a ver una retroalimentación de lo que decíamos. A ver. Michelle, ¿recuerdas que hablábamos que el desarrollo humano básicamente está anclado del desarrollo económico o depende de la economía como tal para seguir avanzando? ¿Qué crees que sea fundamental en el desarrollo cultural o en una cultura en vez de, ya decíamos, en lugar del desarrollo económico? ¿Qué crees que sea necesario para que ellos puedan avanzar o subsistir a lo largo del tiempo en una cultura? Bueno, yo creo que lo primero sería que se siga manteniendo la cultura. Porque, o sea, si ellos siguen manteniendo su cultura y de repente ellos quieren, bueno, que gente conozca más de la cultura, va a haber mucha gente que tenga la misma cultura, entonces se van a interesar más en ello. Por supuesto. Entonces, dentro del hecho de mantener la cultura, hay que considerar que hay varios ámbitos, ¿no? Como ya lo veíamos, el tema de vestimenta, pues educación,
prácticas tradicionales, medicina ancestral y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, estimado Javier, vamos a ver, dentro de las prácticas culturales se me ocurre, ya lo habíamos visto de la nacionalidad, vamos a ver algo súper cercano. Dentro del pueblo Cañari, que está, recuerden, ubicado en el Azuay y el Cañar, principalmente, dentro de esta población Cañari, ¿cuáles crees que sean en este caso las principales muestras de cultura que ellos tienen? Te pongo un ejemplo. Eh, La muestra pues, de cultura, por ejemplo, principalmente para que sea mantenida, es el ámbito de cultivar, por ejemplo, sus propios recursos. Eso es principal en ellos, en los cañares. ¿Qué otra se te ocurre, por ejemplo, a ti, que pueden tener eh, ta- los cañares? También puede ser su tipo de vestimenta. Muy bien, Eh, bueno, en cuanto a ver, también las tradiciones como son su alimentación, lo no, más que todo ellos se alimentan de lo que producen del campo, también eso sería. perfecto. Tal cual, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Vemos que inclusive nosotros tuvimos la oportunidad, pues, de participar en una Pampa Mesa, que si bien es cierto, fue en la localidad de Coyoctor, que esto está muy cercano, bueno, está dentro de la provincia del Cañar, donde se ubican muchísimos cañares. Entonces, participamos de esta Pampa Mesa, ¿verdad? Esa es una práctica cultural que netamente obedece, no a todos los días. Una familia diariamente no es que está, pues, practicando esta Pampa Mesa todos los días, ¿no? Sino más bien obedece a cuando, por ejemplo, es muy común en ellos hacer actividades, por ejemplo, lo que para, qué sé yo, montar una vivienda o hacer, qué sé yo, una pequeña escuela y demás. Ellos van a lo que se llama la minga, que es donde muchas personas pues participan con el único objetivo de que ese proyecto que tienen sea ejecutado, ¿no? Entonces, como están muchas personas de varias familias, etcétera, entonces cada uno de ellos ya por cultura, o sea, ni siquiera se les tiene que decir, sino por cultura, ellos ya saben que tienen que de ley llevar el tema de alimentación para hacer finalmente, o a mitad de la jornada, pues una pampa mesa. Entonces, esta Pampa Mesa también es una muestra cultural bastante interesante porque nos permite diferenciar de que normalmente eso en las ciudades no se da o en otras culturas nunca se va a dar. Por ejemplo, los shuaras no practican esto. Entonces, la Pampa Mesa, si bien es cierto, inclusive, sus No lo palabras, sabía. su palabra de origen es quichua. Cuéntame, Diego. Yo no sabía lo que es una pampa mesa cuando nos fuimos esa vez. Y a buena hora, ya ven, pudimos participar. No sé, Albita, tú creo que no nos acompañaste o sí te fuiste con nosotros. Hasta la cabeza del Tal cuy se vez comió. Ah, cierto, sí, sí. claro. Sí. Y como Bien, bien dices, verdad, es muy así. Como dice en San Pedro del Cañar, por donde le pasamos, pues ahí, para que pudiera haber agua potable que ahora ya hay, se puede ver en las casas, no en todas, pero ya en la mayoría, pues decir, eh, los varones de los hogares tuvieron que ir y tal, y algunas mujeres, pues, la pampamesa, como dice. Entonces, eso se ve mucho, mucho ahí en lo que ustedes. claro. Entonces Incluso esto ya la obedece a un familia, tema cultural, ¿no? Como cuando le dice. nace hacer algo así, o entre familias se reúnen también, dicen, ah, pues entonces yo pongo esto, entonces se hace. Muy bien. Tal cual. Entonces, por ejemplo, si ven la diferencia de un tema cultural, entonces ellos, claro, o sea, de hecho todos van a necesitar de la economía dependiendo de ciertas culturas. Por ejemplo, los cañaris sí dependen de su propia economía porque, claro, producen en sus tierras y comienzan a vender sus productos, ¿no? Ahí hablamos de un desarrollo económico que está inmerso en el desarrollo humano. Porque hoy en día, inclusive todos, si bien es cierto, los padres o abuelos no tenían acceso pues a una educación libre y sin ningún inconveniente, hoy en día vemos que inclusive el gobierno ya ha colocado muchísimas entidades educativas para que sus hijos principalmente puedan educarse. Por ende, necesitan también desarrollo económico y es ahí cuando entra el desarrollo humano, ¿no? Más allá del desarrollo cultural, sin dejar de lado todas sus raíces, como ya decíamos, que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. El tema o la práctica, por ejemplo, de la pampa mesa, que es muy común ver hoy en día. Eh, por ejemplo, el tema de cocina también, si vamos al tema gastronómico, muchas culturas cocinan sus alimentos de determinada manera.
y muy distintos a otros, ya sea así, de acuerdo a sus productos, pues que los tienen cercanos a sus viviendas o en su propia zona, los pueden utilizar o los han utilizado de la manera adecuada. Ejemplo de esto, por ejemplo, vamos a la costa. En la costa, por ejemplo, hacen los bollos, por ejemplo, de verde, con pescado, que son increíbles. Ahora vamos al oriente, por ejemplo, en el oriente ya hacen los ayampacos, que son casi de la misma, del mismo estilo, digamos, pero utilizando otros productos, porque igual lo envuelven ellos en una hoja, por ejemplo, en la costa, en una hoja de, si mal no estoy, de la misma hoja del plátano, del verde, y si me corrige, capaz que Débora estaría agradecido. En, la, en el oriente también existen las palmas, pues, donde se puede envolver este ayampaco, que también se los llama directamente, ¿no? Para el consumo. Netamente Profe, será, no, no es la misma hoja, profe. no es la Y misma, exactamente. el bollo es de verde y el ayampaco tiene otras cosas, tiene yuyo, que es que eso viene en la chonta, en la mitad de la chonta, es como, no sé, en la Efectivamente, a mitad. eso iba. En los productos, por ejemplo, que inclusive es de la yuca, pues está otro tema adicional. Netamente en la costa ya se utiliza el verde, por ejemplo, como ingrediente principal, digamos así, con el maní, etcétera, ¿no? Entonces, ya en el oriente utilizamos otra cosa. Vamos a la sierra con la misma situación. Aquí se producen los tamales, por ejemplo, que pueden ser de papa, pues pueden ser de maíz, etcétera, y se los envuelve en una hoja de achira, comúnmente conocida. Entonces, si ven a lo que me refería, que en el tema gastronómico, si bien es cierto, casi que se realiza el mismo producto, pues obedece a la utilización de los productos que tenemos en la zona. Aquí puede ser la papa, puede ser el maíz. En la costa vamos al verde y en la Amazonía pues puede ser la yuca con otros más también que tú también me decías, la chonta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver el desarrollo cultural, cómo se ha ido manteniendo. Si bien es cierto, Profe, hablamos o del sea, desarrollo. digo, con lo que hacen el ayampaco es con una cosa que hay en la mitad del tronco de la chonta, se llama yuyo, no con ¿Ya? la chonta. Ah, perfecto, perfecto. Gracias por tu aclaración, estimado Diego. Y a buena hora, como tú mismo mencionas, y lo que les decía, pues se hace la utilización de los productos locales, digámoslo así, ¿no? Bien. Por ejemplo, Paula Calle, te hago una pregunta a ti. Dentro del tema cultural, sabiendo que la vestimenta, pues, de cada sector varía muchísimo, habíamos visto, por ejemplo, que en la sierra, pues, la vestimenta es mucho más prominente o importante porque ellos utilizan mucho más prendas para vestir, ¿verdad? Entonces, considerando esto, ¿cuál crees que sea un ámbito cultural fundamental y que veíamos en la mayoría de las vestimentas o prendas a utilizar en la serranía ecuatoriana? Veíamos que había un elemento principal que por lo general se repetía en todas ellas. En la sierra hablo yo. ¿Cuál crees que sea este elemento principal o uno? Si a ti se te ocurre otro más, pues me puedes comentar. Dentro de su vestimenta, ¿qué elemento se repite en básicamente todas las culturas de la sierra o nacionalidades? Am, Podría ser el sombrero y tal vez como el poncho. Correcto, mi querida Paulita. Muy bien. Recuerden que el sombrero o se lo hace de paño, que es igual a un tipo de lana que se obtiene, o por lo general está elaborado de lana de borrego, como les decía también. Eso es muy común, la elaboración a base de este material, porque obviamente estos animales pues abundan en toda la región sierra, ¿no? Entonces ellos tienen un proceso de elaboración de la lana de borrego, pues para formarlo finalmente en un sombrero. Hay distintas formas, como ya lo veíamos, en forma redonda, pues la copa un poquito más alta, más baja, el ala bastante ancha, por ejemplo, como es en los zaraguros. Entonces, sí hay diferencia, pero la utilización, vuelvo y repito, en este caso, estamos de acuerdo a la zona, ¿no? De acuerdo también a su tradición, a su cultura, va inmerso ya la utilización de ciertos accesorios, elementos dentro de su vestimenta. Súper bien. Vamos a hacer otra pregunta, vamos a ver si Mateo Ríos nos responde esta. Claro, profe. En la semana de entrega de notas y todas las clases que hemos estado haciendo pues han sido consideradas bastante bien, ¿no? Vamos a ver. Asimismo, como le pregunté a Paula,
sobre el tema de vestimenta, ¿cuál crees que sea un elemento principal que va a predominar en las culturas de la Amazonía? Veíamos que era súper, súper importante la utilización de este o estos elementos. ¿Cuál crees que sean en la cultura de la Amazonía, en las culturas amazónicas? En general, las culturas amazónicas sería en su vestimenta cuando se pintan la piel. Ya, Eso sería fundamental también. perfecto. ¿Y qué otros elementos también ellos utilizan principalmente? ¿Recuerdas que decíamos que Oh, inclusive en hablamos la, de, pues estamos hablando dentro de su vestimenta o lo que ocupan ellos. puede ser en vestimenta o lo que ocupan? ¿Qué más puede ser? Todo obedece a Ponga cultura. de lo que ellos ocupan, que sería la bodoquera conjunto con la cerbatana, que Ajá, tiene el veneno, que ya, sería esa, y tiene las pequeñas darditos muy bien, con el veneno para poder cazar los animales para perfecto. comer. Ese es un ámbito principal que se ve en la Amazonía, como tú dices, Mateo, por el tema de vegetación y que sí se pueden cazar muchísimos animales allí, entre aves, pues monos, etcétera, ¿no? Esto no se ve, por Claro, y ejemplo, en la costa. En la en la costa de no vamos chongo, a ver. Ajá. Además, recuerda bien que la utilización en su decoración corporal obedece netamente a plumaje de aves. También es otro plus que también lo veíamos casi muy raro en ciertas culturas de la costa. Ahora vamos al sí. ámbito cultural de la costa como tal y para ello Débora me puede echar una mano. A ver, Débora, ¿cuál cree que sea una práctica gastronómica principal dentro de la utilización de muchos productos en la costa? Por ejemplo, ya poníamos el ejemplo de la sierra, que se consume muchísima pues, papa, hortalizas, verduras, etcétera, ¿no? ¿Cuál crees que sea un elemento súper importante de la costa que se haya mantenido a lo largo de los tiempos, mi querida Débora? Bueno, como ya lo dijo antes, el verde, la yuca, el maíz. Muy bien, ¿y crees tú que a lo largo del tiempo eventualmente ha ido variando esta forma de preparación, por ejemplo, del verde, o simple y llanamente se mantiene desde épocas ancestrales? O sea, se mantiene de épocas ancestrales, pero cada vez se puede hacer de diferentes maneras. O sea, cambia la sazón. Perfecto, tal cual, y coincido muchísimo contigo. Por ejemplo, en épocas de antaño, digamos así, pues se utilizaba, si bien es cierto, la materia principal, el verde, hablamos netamente costa, ¿no? Estoy dando un ejemplo de la costa, y se me ocurre, se le utilizaba, por ejemplo, para hacer, o sea, me invento, ¿no? Patacones, pues chifles, eventualmente bolones y así. Tigrillo, X. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy en día, por ejemplo, estoy prácticamente seguro, y si no es así, me corriges, mi querida Débora. Hoy en día, por ejemplo, el tigrillo, solo como tal, ya ha tomado muchísimas variaciones. Por ejemplo, de combinarlo con, se me ocurre, con estofado de carne o con huevo, o ya se incrementa netamente también el café, que sea un acompañado principal de ley para todo tigrillo, o se lo puede introducir con nuevos elementos, que ya sea la pasta de maní, etcétera, que antes capaz que no había, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, del tema de que siempre ha existido esa materia principal o materia prima o producto principal, pero que han habido varias modificaciones a lo largo del tiempo. Es así en todas las culturas y ha funcionado exactamente igual. Por ejemplo, en la Amazonía, un ayampaco, por ejemplo, se lo hacía antes solo a través de leña. Hoy en día ya creo que hasta lo hacen en cocinas de gas. Entonces, sí hay cierta modificación cultural que se da, ¿no? Pero siempre se pretende, obviamente, dar uso a esto para una mejora, para mejorar el producto o mejorar la situación. Entonces, teniendo claro este tema, pues les agradezco muchísimo por su atención. Creo que queda bastante claro la diferencia del tema de desarrollo humano con el desarrollo cultural, que si bien es cierto, los dos van de la mano, pero el desarrollo cultural siempre se va a mantener no dependiente de un desarrollo económico como tal, sino más bien se lo dependería en forma independiente, valga la redundancia, que no depende de otros factores para subsistir. El desarrollo cultural siempre se ha venido manteniendo y por eso creo que ha durado muchísimo, ¿no? A lo largo de muchísimos años, de que el tema cultural se mantenga a lo largo de muchos años y de acuerdo a nuestros antecesores.
Hay que ponerse a pensar, por ejemplo, cuáles son las prácticas culturales que inclusive yo hago con mi familia y que no la hacen, por ejemplo, la familia de los vecinos. Les pongo un ejemplo muy personal. Por ejemplo, mi familia, que es, o sea, por parte de mi mamá, que es muy, muy serrana como tal, siempre ellos han elaborado desde mi abuelo, pues, que yo recuerde, muchas, digamos, golosinas que siempre se realizaron en antaño, como por ejemplo son las nogadas, pues, melcochas, etcétera. O sea, muchísimas así, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se ve eso, muy comúnmente ya no se ve. Eh, Valga poner el ejemplo de que, por ejemplo, en la antigüedad, muchas familias cuencanas se reunían un domingo para golpear toctes. Los toctes son el fruto del árbol de nogal, que una vez cuando ya estaban desprendidos de su cáscara, digámoslo así, se golpeaba los toctes y se compartía ese tiempo nada más golpeando toctes y acompañando este producto con pues panela o con mote, como también lo decimos aquí, ¿no? Entonces eso ya ha ido desapareciendo poco a poco en las familias cuencanas, tanto así que prácticamente es raro que alguien sepa qué es un tocte. Entonces, tanto así, o sea, imagínense. Pero el tema de preparación de estos productos ya elaborados, como por ejemplo es la melcocha, prácticamente nadie lo hace, a no ser que haya mantenido este tema cultural y que ha venido trascendiendo en todos los tiempos. Por ejemplo, yo me sumo a las personas que saben hacer melcochas, perdón. Melcochas, las originales con tocte, que también hoy en día, si vemos en la plaza de las herrerías, por ejemplo, en la calle de las herrerías, se ve todavía personas que te ofrecen pues una melcocha elaborada en base a panela, lógico está, pero hasta ahí nomás llega, ¿no? También en Baños de Ambato hacen muchísimas melcochas de esta manera, pero no como es lo típico que se lo hace en Cuenca principalmente o en el sector de la Suay, que tiene que ser como una mezcla de tocte, que es el fruto del nogal, como les decía yo. Entonces es una práctica bastante interesante que ha ido desapareciendo, pero depende de mí, obviamente, en mi caso, como les decía, un ejemplo personal, que se siga esto manteniendo. Entonces ahí sí es el tema de sentirnos orgullosos, de mantener toda nuestra cultura como tal, ¿no? Recuerdo que yo estaría sumamente interesado como me gusta tanto la gastronomía, pues aprender muchísimas cosas gastronómicas de otros sectores. O sea, a mí me encanta y me llama muchísimo la atención. Puede ser así en otras personas, como no. Pero a mí personalmente me llama muchísimo el tema gastronómico de ir aprendiendo. Tanto así que en esta cuarentena, por ejemplo, ya he aprendido pues a hacer sangos, pues a hacer bollos de pescado, sango de camarón, temas de corvina, que me encanta muchísimo la comida de la costa. Entonces, eso es el hecho de mantener el ámbito cultural, ¿no? Y creo que eso depende de cada uno de nosotros. Confirme, mi querido Eric, ¿has aprendido ya a hacer ya los bollos? Confirma. Profe, yo los bollos de ley que he probado, con arrocito, todo ahí en la bahía. Bueno, ¿no has aprendido todavía? No, profe. Débora, estás fallando allí, por favor. Si me echas una mano ahí con Eric, enseñándole a hacer unos bollos, por favor. Y de una vez a mí, como quien también me ¿Qué enseña, pasó, profe? como quien me enseña los secretos adicionales, ¿ok? Ya, cualquier rato, pilas. Perfecto, perfecto. Listo, chicos, les agradezco muchísimo.